Entonces, cuando ellas veían al pastor con el cayado en la mano, ellas lo veían como una seguridad, una protección, porque cuando venía un depredador, con eso era que el pastor se defendía para defender a una oveja. Porque cualquiera puede poner una iglesia en cualquier lugar. Es el problema que está aconteciendo ahora. Pastorado es un llamado, y todo el que tiene el llamado le corre. Sigue diciendo, yo soy pastor, yo voy a ser pastor, él no sabe lo que está hablando. Y el pastor porque el pastor cuando está con la iglesia, él le enseña y le da lo que tú decías, buen pasto. El pasto fresco para alimentar las ovejas. Dios bendiga, Dios le guarde. Aquí estamos con el canal de Rafael Arias, en el ministerio Sanando y Restaurando Vida con Yeshua. Tremendo. Rafa dando cátedra y es un maestro en la palabra. Y hoy usted se va a gozar porque vamos a hablar de las cualidades de un pastor en el canal de Rafael Arias. Pastor Rafael Arias. Chava Shalom, ministro Starling. Me gusta mucho ese punto de las cualidades de un pastor, porque incluso hoy día yo estoy viendo que todo el mundo es pastor. Incluso muchos neófitos que dicen que tiene un llamado, que Dios lo llamó y se lanzan a un pastor. Sin embargo, la palabra de Dios habla de las cualidades de un pastor. Y qué bueno que podamos tratar este tema en tu canal. ¿Cuáles son las cualidades de un pastor para llevar y ejercer este ministerio pastoral? Sí, alabado sea Dios. Pastor Starling, para mí es un placer y gran gozo poder compartir al junto tuyo esta enseñanza que yo sé que va a ser de gran bendición para ti que estás mirando y estás escuchando también. Vamos a comenzar, Starling, en Éfeso, capítulo 4. Ayúdame ahí, ven, que te voy a poner. Éfeso capítulo 4. Sí, 11. Te voy a poner a trabajar ahí, okay. Pastor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si tú no eres maestro, ¿puede edificar? ¿Puede traer transformación? Los únicos ministerios que van de la mano, el pastorado y la maestría. Porque, espérate, y eso está aquí. Y yo se lo voy a leer. Mira, aprendí algo hoy diferente. Y eso lo dice en el libro de Eclesiastés, cuando dice que como un martillo, la palabra de un maestro dada por un pastor. Oye, dada por un pastor. Es decir, un pastor tiene que ser un maestro. Obligatoriamente. Pero no, vamos a leerlo para que la gente sepa. Mira cómo dice aquí. Lo voy a decir. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros profetas, y aquí no hay, perdón, pastores, aquí no hay coma, ni punto. Y maestros, pastores y maestros. Ahora pregunta por qué tiene que ser un pastor maestro. Sigue leyendo para que tú veas por qué tiene que ser. Míralo aquí, lo dice aquí, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a acontecer eso? Cuando tú apliques el conocimiento, cuando tú apliques la capacidad, cuando tú apliques el dominio que tiene la palabra. ¿Tú sabes lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, Timoteo, verdadero hijo de la fe, que usa bien la palabra de justicia, la palabra de verdad. Le dice, obra de evangelista, exhorta, predica esto, pero también habló que Timoteo tuviera que tener, que usara bien la palabra de Dios. Es decir, le está hablando de una obra de maestro también, que era lo que también Timoteo tenía que llevar, porque hablando también de los falsos maestros, dice, vendrán muchos que con filosofía y todas esas cuestiones. Y mira cómo tú estás hablando, porque yo estoy viendo hoy que un pastor actualmente lo que tiene que saber 2 o 3 rabacandas. Sí, escúchame, no me agarré, ministro, y agarrar y que Dios le dijo y que esto y que lo otro, y no tiene una preparación. Yo estoy viendo personas en iglesia, escúchame, Rafa, que yo sé que estoy en tu canal, personas en la iglesia estamos aquí para que no enseñan, porque yo dije una vez, a la iglesia no se le predica,
A la iglesia se le enseña, a lo que se le predican son a los inconversos, el mensaje para llevarlo a Cristo. Pero la iglesia... Hablaste por 100 años. Sí, la iglesia tiene que enseñarse porque eso es lo que se hacía en la cátedra de Moisés. Los judíos se iban a la sinagoga, eran a aprender de la cátedra. Pero quiero que te diga algo, lo que hacían los judíos antes. Con un niño, cuando llegaba a la edad de 7 años, tenía que saberse de memoria la Torá. Por hoy en día no se le enseña a nadie, no hay una enseñanza bíblica. Te voy a decir, ahora, pastor, sí, te voy a colaborar algo contigo, que ya tú entraste, o sea, tú me empujaste. Tú has escuchado la historia cuando Jesús dice que se le pierde a José y María. ¿Tú sabes qué es lo que fue establecido ahí? Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. La madre era la que criaba a los niños de 1 año a 12. Y a los 12 años lo llevaban donde un rabí para que lo educara en la Torá. ¿Cuánto? Ahora tú vas a entender lo de Samuel y Elí. ¿Tú sabes cuántos años tenía Samuel cuando se lo llevan a Elí? Eran 12 años. 12 años. 12. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando Ana lo detectó. Entonces, como tú coges esa palabra aquí en el occidente, pero fue en el Medio Oriente que se hizo, bajo su cultura y su historia, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, y ella no le daba el seno. ¿Cuántos años tú crees que se le llama a Samuel en la cultura nuestra? Lo más 2 años. 2 años, porque ya ahora, aquí se le deja. Ahora respóndeme esta pregunta. ¿Qué niñera había en el templo? No había. Tú, entonces, ¿cómo le iban a llevar un niño 2 años a Elí, que era sumo sacerdote? ¿Quién se lo iba a cuidar? Lo lleva a Ana para cumplir Bar Mitzvah. Pero pastor Rafael, ¿y creo que es Bar Mitzvah? Ok. Bar significa hijo, Mitzvah mandamiento. Bueno, Rafa. ¿Va entendiendo? Entonces, los hebreos tenían 5 niveles de conocimiento. Moré, escucha bien, no, Talmidín o Talmín, Moré, Rabí, Rambán y Jaján. Y Jaján. Ok. Nicodemo va donde Jesús y le dice: maestro bueno. No, maestro, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Le llamó maestro. Sí, le llamó maestro. Y cuando Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo, ¿qué es lo que le responde? ¿Qué es lo que Jesús le responde? Le dice Nicodemo: ¿cómo puedo entrar, un hombre ya siendo viejo, al vientre de mi madre nuevamente? Okay. ¿Y qué Jesús le dice? Pero si tú no entiendes las cosas. No. ¿Cómo tú siendo maestro? Nicodemo era Rambán y Jesús Rabí. Nicodemo está por encima de Jesús. ¿Verdad? Porque Jesús le dice: ¿cómo tú siendo maestro? Y no viene donde mí. ¿Tú sabes por qué? Porque Nicodemo nunca podía donde Jesús. Porque humanamente hablando, Nicodemo tenía más rango en cuanto a lo que eran los niveles de conocimiento en Israel. Pero es verdad, lo dice. Vamos ahora, mira. Un talmidín aprendía de un moré de un rabí de un rambán y un rambán de un jaján. Y tú tienes que llevarle lo que era un talento. Porque la gente habla de Pablo, pero Pablo estaba llegando casi a nivel. Pablo me dice, según la historia, que estaba alcanzando el mayor nivel que Gamaliel. Recuerda que la Biblia dice que Pablo se cría bajo los pies de Gamaliel. ¿Tú sabes qué es lo que era criarse bajo los pies de un maestro como Gamaliel? No era todo el mundo que podía estudiar con Gamaliel, porque costaba mucho dinero. Era que ese maestro, el jaján, que era el nivel más alto, él se lo sentaba en la pierna derecha y ahí era que le enseñaba ese. Gamaliel era jaján. El jaján de los tiempos de Jesús. Y el jaján era el presidente del Sanedrín. Pero el nivel de Pablo era alcanzando. Espérate. Para tú pertenecer al Sanedrín, escucha bien, tenía que tener 40 años de estudio de la Torah y 30 enseñándolo. ¿Cuántos eran? 70. Ajá. Pablo no llegaba a los 40 y fue miembro del Sanedrín. Por el nivel que había alcanzado. Y que su maestro fue Gamaliel, que era el presidente del Sanedrín en ese entonces.
Ahora, ¿por qué hoy en día yo estoy viendo que las personas dicen que son pastores, que son maestros, y no conocen la palabra? Me explico. Te dan un mensaje que distorsiona lo que la misma palabra enseña, según sus experiencias. Y hablan, no, porque eso es así, así lo aplicamos. Y estoy viendo que muchas personas están siendo desviadas del verdadero conocimiento. Porque si usted es pastor, usted tiene que ser un maestro. Tiene que estudiar y capacitarse. Tú sabes estar en tu pastoreado como pastor. Hay una enseñanza en la iglesia y comienza una controversia. Tú, yo digo aquí, no se entiende nadie. ¿A quién es que van a buscar? Al maestro. No, vamos primero a mencionar el primer nombre. Al pastor. ¿Y si no un maestro? ¿Se fue todo el mundo a pique? No, espera. Vamos a llamar al pastor, venga acá. El pastor, porque el pastor se supone que debe ser el maestro. Entonces, ahí es que viene. Por eso es que tú ves que vamos a entrar ahí ahora. Porque Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo conozco la voz de mis ovejas. Segunda cualidad, tú tienes que idea oveja para tú ser pastor. Wow. Tú tienes que idea oveja. ¿Tú crees que pastoreando por Zoom tú puedas ser un pastor a distancia? ¿A quién va a edificarlo? ¿A quién tú vas a edificar? No. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, del 11 en adelante está esa historia. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mi oveja oye mi voz. Y ella me sigue. Oh, ¿a qué tú no sabes por qué? ¿Por qué que ponen al pastor hoy en día como el pastor de ovejas? Se hace esa comparación. Un pastor de ovejas se le entregaban 10 ovejas para comenzar a pastorear. Y el Salmo 23, hermano, es una ricura lo que hay ahí. Con relación, es parte de lo que yo voy a hablar. 10 ovejas. Si tú matabas a un lobo, tú sabes que los depredadores aprovechaban que el pastor saliera a buscarle pasto fresco a la oveja. Y a veces esta lindura va hasta 3 días fuera del hogar buscándole pasto fresco. Hoy lo que estamos dando es comida calentita trasnochada. Entonces nos ponemos guapos cuando una oveja sale a buscar pasto fresco y lo que hacemos es que la crucificamos, que usted lo que está dando comida calentita trasnochada. Y está lo que dicen, desobediente y rebelde. No, desobediente y rebelde no es que tú no estás alimentando la oveja. Se va a morir de hambre, se está secando. Y entonces tú le estás diciendo desobediente y rebelde. Exactamente. Entonces, si tú le das pasto, la oveja no se va a ir. Se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí contigo y el rebaño entero. Él tenía que salir cuando no había pasto fresco y duraba hasta 3 días. Pero el pastor le ponía nombre a cada oveja. Un nombre. Y un pastor, dentro de 1000 ovejas, 12 de la noche, sacaba su rebaño sin fallar por nombre. Dentro de esas 1000 ovejas. ¿Por qué le llamaba por su nombre? Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo la llamo. Él la llamaba Juanita y Juanita levantaba las orejas. Y en una segunda voz decía, ese es mi pastor. Y salía de ese rebaño y se iba al lado de él. Porque ya había una relación entre las ovejas y el pastor. Claro, era muy cercana. El pastor salía y él hacía lo que se llama redil. ¿Qué era un redil? Que el pastor cogía y hacía una pequeña choza de piedra. Oye, choza de piedra. Y el pastor, ¿sabe dónde era que él se acostaba? En la puerta. ¿Y cómo que Jesús dice? Yo soy la puerta. Es porque el pastor de ovejas, en la noche, cuando entraba la oveja ahí, él se acostaba en la puerta para cuidarla de los depredadores. Por eso él decía que el ladrón y salteador no entra por la puerta, sino entra por la puerta. Exactamente. Guapo, Dios mío. Porque el pastor de ovejas, cuando hacía el redil que le llamaban, él lo hacía de piedra, subía piedra y dejaba una pequeña puerta. Él se acostaba ahí para que ningún depredador pudiera entrar. Y si entraba, él defenderla. Pero ahora dice David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor usaba lo que llamaban callado, que es lo que tú puedes decir aquí, un bastón. Que tenía como en forma de un arco. Y tú dirás, pero ¿y qué importancia tenía eso? Si el rebaño no veía al pastor con ese callado, no se movía ninguna oveja para ningún lado.
Y es verdad que con ese cayado el pastor jalaba las ovejas. Cuando se iban a descarrilar, él enganchaba por aquí. La oveja es el animalito más torpe que hay. Un dato muy importante. ¿Tú sabías que las ovejas no se usaban para el sacrificio, sino era el cordero, que es el macho de la oveja? Y oye, porque era el cuidado total del pastor de una oveja. Al cordero le crecen cachos, pero a la oveja no. ¿Verdad? ¿Y los cachos de un animal para qué son? Para su defensa. Entonces, por eso el pastor tiene que tener un cuidado total de las ovejas, porque al cordero, que el macho, le crecían cachos, pero a la hembra, que la oveja, no le crecen cachos. Entonces, cuando ellas veían al pastor con el cayado en la mano, ellas lo veían como una seguridad, una protección, porque cuando venía un depredador, con eso era que el pastor se defendía para defender a una oveja. Por eso es que David dice, tu vara y tu cayado, en el Salmo 23, me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque ahora David está desde una posición que ya yo no soy pastor de ovejas, ahora yo tengo un pastor y es Jehová de los ejércitos. Jehová es mi pastor, ya lo dijo. Ahora, pero entonces, Rafa, pero los pastores tienen que estudiar eso, porque yo estoy viendo que, porque cualquiera puede poner una iglesia en cualquier lugar. Ese es el problema que está aconteciendo ahora. Y es grave esto. Escuche bien, esto es grave. Señor, el pastorado es un llamado. Y todo el que tiene el llamado le corre. Que pesa. Pesa. Al que usted escucha diciendo, yo soy pastor, yo voy a ser pastor, él no sabe lo que está hablando. Y el pastor porque el pastor cuando está con la iglesia, él le enseña y le da lo que tú decías, buen pasto. El pasto fresco para alimentar las ovejas. Fíjate cómo son los perros. Un perro sale de un hogar que no lo atienden y se va 1 kilómetro. Y ahí encuentra un hogar que le dan comida. Se queda ahí. Vuelve al otro día. Vuelve. Le den comida. Y vuelve al otro día. Al tercer día se queda. No, y lo grande porque es lo están alimentando. Lo grande es que hay muchos pastores que dicen, esto es rebelde. Y esto, ponerle pasto a ver si es verdad que va a ser rebelde. Es imposible. Es imposible que al que le estén dando pasto fresco y tal, salga de ahí. No va a salir porque él tiene la alimentación que él necesita para crecer. Por eso el Señor habla mucho de esos, de los pastores asalariados que trasquilan las ovejas. Exactamente. De aquella que no guarda la perni quebrada ni la. Que solamente solo se preocupan por sacarle esto. Sí, por la lana. Un beneficio personal. Pero no, usted como pastor lo primero que usted tiene es que capacitarse. Que cada vez que usted se pare en el púlpito, donde sea, usted pueda alimentar, que las ovejas digan, oye, verdaderamente que yo salí satisfecho. Pero entonces ahora, hermano, lo que tenemos es mucho aparataje, mucho brinco, mucho salto, mucha bulla, y muchas veces en vez de salir edificados, lo que salimos ejercitados porque de un gimnasio que salimos. Y brinque aquí, salte aquí, brinca aquí, salte aquí. Al final tú lo que sales es ejercitado y no edificado. Porque brincamos más. Fíjate, el apóstol Pablo nos dice en Hebreos 2:12, es pues la palabra de Dios más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Búscame un medicamento que penetre hasta el alma, que te sane el alma. No hay. Solamente la palabra que te sane el alma. Wow. Pero ¿sabes cuándo te va a sanar el alma? Cuando tú la apliques como es. Es cuando tú la apliques correctamente. Una palabra distorsionada, manipulada, no edifica, no va a sanar a nadie. Por eso es que cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad es cuando la palabra sea aplicada en ti. Así, como eres es, libre. exactamente como wow. La misma palabra te sana. Porque la palabra es vida. La palabra es vida. Es vida. Lo que hay hecho, como que se creó. Por eso David dice, el lugar es delicado pasto. Porque el pasto tiene que estar limpio y fresco. Porque eso hacía él cuando era pastor de ovejas, con las ovejas. ¡Wow! David en el Salmo 23, un contraste que hace de su vida pasada como pastor, ahora la vida que estoy viviendo con un pastor que es Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Eso es lo que le hacen en el Salmo 23. Pues yo te dije que uno de los salmos más ricos, con una enseñanza más sustanciosa, es el Salmo 23. Pero lo leemos corriendo y ya, Jehová es mi pastor y no me faltará.
¿Tú sabes cómo dice el texto más antiguo? Jehová es mi pastor y nunca nada me ha faltado. Así es que dice el texto más antiguo. Wow, Rafa. Pero... Jehová es mi pastor y nunca nada me ha faltado. Ahora, ¿dónde David escribe ese salmo? En la cueva de Adulán, corriéndole a Saúl, 16 años, corriéndole. Y ahí en esa cueva, Dios le envía ahora 400 hombres. Oye qué condiciones. Endeudado, enlutado y afligido. Un hombre que estaba afligido. Wow. Entonces de ahí es que David se inspira. Jehová es mi pastor y nunca nada me ha faltado. Porque ahí, en esa persecución, en esa cueva, Dios no lo dejó morir. Entonces esa palabra te edifica hoy. Oye bien, esa palabra te edifica, te restaura y te sana. Pero David tuvo que vivirlo. Esto es práctico, esto no es teórico. Aquí los prácticos se caen en lo teórico. Y queremos estar teorizando muchas cosas. Sí, teorizando muchas cosas, sin vivencia. Tremendo, Rafa. David te dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la separación, del lodo cenagoso. ¿Tú sabes cuándo David escribe ese salmo? Después de correr a Saúl 16 años, ahora está en el palacio como rey. Y un día caminando en el palacio, extasiado mirando y dice, wow, tuve que esperar 16 años corriendo, en aflicción, en angustia, para estar aquí como rey. Entonces hay que dice, pacientemente esperar. Tú sabes, Rafa, que me gusta mucho lo que tú has tratado hoy, porque una de las cosas es que el pastor tiene dos cualidades aquí, que lo dice ahí. Es que el pastor tiene que ser un hombre que tenga conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Principalmente. Porque tú tienes que darle buen pasto a las ovejas. Es decir, el pastor es que lleva a las ovejas a delicado pasto. Y hoy en día, muchos se hacen ser llamados pastor y son las personas menos preparadas que hay. Entonces, por eso que tú ves las iglesias llenas de gente que lo que están buscando es una emoción que es pasajera. Pero luego que esa emoción se va, están de iglesia en iglesia porque están buscando pasto y no lo encuentran. Entonces, los pastores de hoy en día no se están preparando en el conocimiento. Entonces, cuando te preparan el conocimiento, te dicen, no, porque esta gente que se creen que son los que más saben y esto y con lo otro. Bueno, pero hay que aprender porque es que los judíos se preparaban en el conocimiento de la palabra. E igualmente Jesús, que era Dios, te preparó en el conocimiento de la palabra y todo lo que decía, yo hago lo que veo de mi Padre y lo que está escrito de mí. Sin embargo, hoy en día se está hablando muchas cosas, fábulas de muchos pastores que lamentablemente da pena. Yo he escuchado pastores que yo lo veo dirigiendo iglesias de más de 1000 miembros. Yo digo, pero ¿y esto que está diciendo este pastor? Pero esto da vergüenza. Muy buena esa intervención de parte tuya. Yo me he encontrado con miembros que tienen 15, 20 años y no saben dónde está Génesis. Y mucho menos Apocalipsis. Que tú le dices, oye, si tú lo quieres ver turbado, dile que te busque un libro de los profetas menores, que nunca te lo encuentran. ¿Tú sabes por qué? Porque es que no se nos enseña cómo manejar. ¿Tú sabes cómo yo como pastor, cómo yo educo? Yo educo desde Génesis a Apocalipsis. Yo por año pongo a la iglesia a leerme la Biblia por un año, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo lo hago? Comenzando en Apocalipsis, en Génesis y Mateo. Y voy alternando. Tú sabes que te dicen mucho, no te metas en el Antiguo Testamento, porque ahí tú lo que te va a enredar. Pero es que yo no puedo conocer el Nuevo sin conocer el Antiguo. El Nuevo está escondido en el Antiguo, el Antiguo es revelado en el Nuevo. Es que para yo conocer... ¿Cómo lo vas a entender? Para yo conocer la revelación del Nuevo Testamento, tengo que ir al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es que me revela a Cristo. ¿De dónde predicaron los apóstoles y Jesús? Del Antiguo Testamento. E incluso cuando Pedro habla de las profecías, habla de un pasaje de los Salmos que habló David, dice, y este Cristo, el que ustedes mataron, Dios lo levantó suelto los dolores de parto, porque no permitió que su hueso hubiera corrupción. Lo que está citando es el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro. Así mismo es que no había nuevo, entiéndase. Oiga, Pablo, escuche bien, Pablo escribe primero que los evangelios. Pablo escribe primero. A las iglesias. Le escribe primero. Porque, señores, ninguno de los apóstoles tenían la capacidad de escribir.
Pero Pablo sí. Pablo escribe primero que ellos. Que Pablo era un erudito. Era un erudito. Pablo tenía todos los niveles. No sé si tú conoces la historia que está en Hechos capítulo 2, versículo 22, que Pablo predica en Atenas y estaba Agripa, que era un filósofo. Sí. ¿Y tú sabes que Agripa le dijo? Casi Pablo, me por convence. poco me puedo hacer cristiano. Sí. Y Pablo respondió, por poco, por mucho, yo lo que quiero es que tú seas cristiano. Los filósofos de la época de Pablo tenían un proverbio que decía, a los ignorantes no se escucha. ¿Tú sabes cómo yo le pusieron a Pablo? Vamos a ver qué tiene el palabrero hoy. A Pablo se sentaban a escucharlo. Pero le decía mucha gente, Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco. Porque Pablo no era más de lo mismo, Stalin. Entonces hoy en día lo que estamos repitiendo es más de lo mismo. El mismo mensaje. Dios te va a bendecir. Sí. Toca el manto. ¿Pero qué manto tú vas a tocar? Si el manto lo tienes tú dentro hoy en día. De que veo una gloria sobre ti. No, pero toca el manto. No cuente tu sueño a nadie. ¿Cuál es el otro título? Los que no estuvieron contigo en el proceso no estarán No, contigo. exactamente, en tu bendición. Señores, habiendo tanta ricura, mire ahí desde Génesis a Apocalipsis, hay demasiada ricura. Vamos a estudiar, vamos a capacitarnos, que Dios nos llamó para eso, para que seamos canal de bendición, canal para ayudar a otros. Y usted verá que usted no va a tener problemas con su rebaño de que quiera estar de aquí para allá y de allá para acá buscando pasto, porque usted le está dando el pasto que él necesita, el pasto fresco. Con comida calentita no se mantiene un rebaño. No, languidece. Van a morir con anemia espirituales. Bueno, Rafa, mira, tremendo. Rafa, tremendo, hermano. Suscríbase al canal de Rafael Arias. Y comparte. Ministerio restaurando y sanando vida con Yeshua. ¿Sabe por qué con Yeshua? Porque Yeshua es la misma palabra. Amén. Será hasta otra entrega, si así Dios lo permite. Shabbat Shalom Adonai. Shalom.